Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Estamos iniciando esta primera semana de actividades y vamos a ir analizando y viendo el tema correspondientes a el tema que se encuentra planificado para la presente hora de clases. Vamos a iniciar con el tema y vamos a continuar con el tema que nosotros habíamos venido analizando y bien en lo que es el nivel anterior y vamos a continuar hablando sobre el proceso de reproducción humana y dentro de estas características vamos a hablar sobre el embarazo. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales, cuáles son las etapas y otras características importantes más. Vamos a proceder justamente con el desarrollo de esta clase y obviamente vamos a iniciar. El embarazo, ¿qué es el embarazo? Es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Se caracteriza por cambios fisiológicos, metabólicos y morfológicos en la mujer, encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, así como la interrupción de los ciclos menstruales y el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. Esta fase dura un tiempo considerable de 40 semanas. El desarrollo prenatal se divide en tres etapas. El periodo embrionario, desde la fecundación hasta la tercera semana de gestación. La primera semana tiene lugar la fecundación, la segmentación y también la implantación. Esto dentro de este proceso de desarrollo. En cuanto a la primera semana de gestación, justamente aquí nosotros podemos observar desde el proceso de la implantación, el inicio de la adhesión del endometrio, los blastocitos, la mórula, el embrión, el cigoto, cómo se van desarrollando cada una de esas etapas que nosotros iremos viendo en el transcurso de este proceso educativo. Las sucesivas divisiones mitóticas del cigoto forma la mórula, que se desplaza desde las trompas de falopio hacia el útero, mientras se sigue dividiendo. En la fase de blástula o blastocitos llega al útero. Cuando la blástula alcanza la mucosa uterina, se produce la implantación. Han alcanzado a esta etapa 7 días desde la fecundación. En la segunda semana se desarrollan los siguientes cambios. Dentro de ellos podemos observar la formación del cigoto bilaminar, que es el ectodermo y el endodermo. En este estadio se llama gástrula diblástida. Entonces, prácticamente a cada una de las etapas, obviamente, de la evolución del embarazo, obviamente a esto se le conoce con el nombre de estadio. Estadio es el nombre de la biología que le ha dado justamente a cada una de las etapas de evolución. Y aquí nosotros podemos observar, tenemos la primera etapa de la fecundación, luego se transforma en el cigoto, el estadio de 2 células, el estadio de 4 células, el estadio de 8 células. A partir de las 8 en adelante se denomina mórula. La mórula se transforma en blástula y luego en gástrula. Y de esa manera empieza el proceso de evolución justamente del periodo embrionario de gestación. En la tercera semana, la formación del disco trilaminar constituido por el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En este estadio se le llama grástula triblástica. En el periodo embrionario, desde la cuarta hasta la octava semana de gestación. En cuanto al periodo fetal, desde la novena semana hasta el nacimiento, corre la etapa del periodo fetal. El desarrollo de estructuras anexas a partir de la implantación del embrión en el útero empiezan a desarrollarse la cavidad amniótica, la placenta y el cordón umbilical. ¿Qué es la cavidad amniótica? Es aquella que contiene el embrión. Está constituido por la membrana amniótica y el líquido amniótico. Esta cavidad contiene y mantiene pues hidratado al embrión, lo protege de golpes y de los posibles cambios de temperatura que se den en el ambiente. En relación a la placenta, es un órgano situado en el exterior de la membrana amniótica y su función es comunicar el sistema circulatorio de la madre y también del embrión. También actúa como filtro de microorganismos y de sustancias nocivas. En cuanto al cordón umbilical, es un tubo largo, flexible, que tiene el ombligo del nuevo ser con la placenta. Contiene dos arterias y una vena.
El embrión recibe a través de esta arteria los nutrientes y el oxígeno que contiene la sangre de la madre. Las sustancias tóxicas como el dióxido de carbono pasan a través de la vena hacia la placenta. Entonces, esas son las características fundamentales. Y aquí obviamente podemos ver todas estas estructuras anexas. Podemos ver justamente la membrana amniótica. También podemos ver el líquido amniótico, que es prácticamente el agua donde se encuentra el feto. Tenemos también el cordón umbilical y tenemos la placenta. Esas son las estructuras anexas que existen dentro de este proceso de embarazo. Hasta la octava semana de embarazo hablamos de embrión. El embrión pasa a denominarse feto hasta el final del embarazo. Entonces ya saben, hasta la octava semana del embarazo lo denominamos embrión. A partir de esta etapa en adelante, hasta que culmina el embarazo, toma el nombre de feto. Y justamente a continuación veremos cómo se desarrolla el embrión y el feto a lo largo del embarazo. En el primer trimestre se empieza a diferenciar la mayor parte de los órganos. Por ejemplo, se forma el sistema nervioso, el corazón, los dedos de las manos y los pies. Al final del trimestre el embrión pesa unos 20 gramos y mide unos 10 centímetros, tiene aspecto humano y empieza a moverse. En el segundo trimestre, el feto ya tiene todos los órganos desarrollados excepto los pulmones. Se mueve mucho y se chupa el dedo. La madre puede percibir los movimientos. Al final del trimestre pesa aproximadamente 900 gramos y mide unos 32 centímetros. En el tercer y último trimestre, los pulmones se preparan para respirar. Debido al crecimiento del feto, este ocupa todo el espacio disponible en el útero y se mueve muy poco. Hacia el final del embarazo se sitúa cabeza abajo y se encaja en la pelvis de la madre. En el momento de nacer, el peso medio o promedio es de 3 a 3,5 kilogramos y su tamaño medirá entre unos 50 centímetros. Esas son las características más sobresalientes en cuanto a los 3 trimestres que tiene el embarazo o que está dividido. Y justamente aquí en este gráfico podemos nosotros observar todos estos procesos que se van desarrollando. El primer mes, su sistema nervioso comienza a formarse, el corazón empieza a tomar forma y también a latir. Eso se desarrolla en el primer mes. En el segundo mes comienza la formación del cerebro. En el cuarto mes, el feto puede realizar movimientos leves. En el tercer mes, el aparato circulatorio se encuentra terminado, el esqueleto empieza a organizarse. En el quinto mes termina la maduración del sistema nervioso. En el sexto mes, los bronquios y pulmones casi han madurado en su totalidad. En el séptimo y octavo mes ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. Y en el noveno mes, el feto completa su desarrollo y se prepara para el siguiente paso fundamental, que es el parto. Y vamos a ver justamente cuáles son las características fundamentales en relación a esta última etapa fundamental y que obviamente, aparte de ser un momento maravilloso para la madre, obviamente traer un nuevo ser al mundo también corre o representa un peligro muy latente en relación a estos dos individuos. El parto, transcurrido las 40 semanas de embarazo, tiene lugar el parto. Suele durar entre 4 y 12 horas y existen unos signos que indican justamente el inicio de este proceso. El inicio de las contracciones uterinas comienzan manifestándose cada cuarto de hora o 20 minutos y se van haciendo más fuertes e intensos. Posteriormente, la rotura de la membrana amniótica, la presión que ejerce el feto provoca la rotura de las membranas que contienen el líquido amniótico y la salida de este a través de la vagina. A este hecho se le conoce comúnmente como romper aguas. Esa es la siguiente etapa. A partir de ese momento tiene tres fases este proceso. Por ejemplo, el primero, la dilatación. Debido a las contracciones uterinas más fuertes, se va ensanchando el cuello uterino. Cuando alcanza los 10 centímetros de diámetro, termina esta fase.
En la expulsión prosigue en las contracciones uterinas y al mismo tiempo el feto se abre paso hacia el exterior, empujando con la cabeza. En el momento del nacimiento, primero aparece la cabeza, luego un hombro y rápidamente se desliza el resto del cuerpo. El cordón umbilical se pinza, posteriormente se corta y el recién nacido queda separado de su madre. En relación al alumbramiento, esta es la expulsión de la placenta que se produce unos minutos después de la salida del feto. Esto en cuanto a las etapas que tiene el proceso de parto. Entonces aquí nosotros podemos identificar, hay muchas veces que nosotros mal utilizamos los términos. Por ejemplo, el alumbramiento, hacemos o tenemos la característica o la convicción que es el parto, que es dar a luz. Y obviamente tiene otro aspecto, tiene otra determinación dentro de este momento. Entonces son las características en cuanto a este proceso. Una vez que ha nacido, una vez que ha dado a luz, una vez que ha venido un nuevo ser, se prepara un evento bastante importante en relación a la relación madre e hijo, que es la alimentación. Y dentro de este aspecto vamos a hablar justamente sobre la nutrición prenatal y la lactancia. La nutrición prenatal, el estado nutricional de la mujer cuando se queda embarazado y durante el embarazo puede tener una influencia importante en el resultado sanitario del feto, el lactante y también la madre. Diferencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos resultados sanitarios para la madre y ocasionar complicaciones en el embarazo. Un aumento insuficiente del peso de la madre durante el embarazo debido a una dieta inadecuada aumenta el riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer y defectos congénitos. Entonces también juega un papel fundamental el proceso de la nutrición adecuada. La educación y el asesoramiento sobre nutrición tienen por objeto mejorar las prácticas alimentarias antes del embarazo, durante el embarazo y también posterior al embarazo a fin de mejorar la alimentación materna y reducir el riesgo de resultados sanitarios negativos para la madre, así como para su recién nacido, su hijo. La lactancia. Dentro de este proceso de la lactancia, las mamas tienen la función de producir y segregar leche para alimentar al recién nacido. Después del parto, están constituidas por unas estructuras glandulares denominadas acinos mamarios y por los conductos galactóforos muy ramificados donde se vierten las secreciones de los acinos. Estos desembocan justamente en los pezones para, obviamente, producir esta etapa de relación también que es el proceso de la alimentación. Y justo aquí nosotros podemos observar las glándulas mamarias y vamos a ver desde el músculo cómo se encuentra estructurado. Por ejemplo, podemos observar en rojo el músculo pectoral. Luego tenemos los tejidos adiposos, prácticamente la grasa que se le conoce como tal. Luego tenemos los acinos mamarios. Luego tenemos los pezones, las aureolas y los conductos galactóforos que son los responsables de llevar la leche hacia los pezones. Entonces, esa es la característica en cuanto a las glándulas mamarias. En la última fase del embarazo, las mamas se preparan para segregar leche. Al nacer el niño, los acinos ya tienen preparada una primera secreción que se denomina calostro. Este es el primer alimento que toma el recién nacido. Contiene una gran cantidad de proteínas y anticuerpos que le servirán de defensa contra las enfermedades. Posteriormente, la composición de la leche materna varía, ya que contiene más grasa y glúcidos. En ocasiones, cuando la lactancia materna no es suficiente para la nutrición del bebé, se la completa o complementa con leche maternizada o las fórmulas que obviamente muchas de ustedes habrán adquirido también para poder suplementar la alimentación. Teniendo en cuenta que la leche, las fórmulas, la leche artificial jamás reemplazará los resultados sanitarios y obviamente esa relación que va a generar la leche materna entre la madre y el hijo. Eso es fundamental. El mejor alimento que les pueden dar a sus hijos justamente es la leche materna. La lactancia también genera un vínculo de afectividad entre la madre y su hijo, lo cual es fundamental para el desarrollo psicológico del recién nacido. Mecanismos de regulación hormonal de la lactancia.
Este mecanismo se basa en la succión que efectúa el recién nacido en el pezón materno. El reflejo de succión es un comportamiento innato solo de los mamíferos. ¿Cuáles son los mamíferos? Son todos los seres que alimentan a sus crías con leche materna. A eso se les denomina mamíferos. Dicho de otra manera, son los que maman para poder alimentarse. Entonces, son las características fundamentales. El estímulo de la succión inicia la actividad del hipotálamo en nuestro cerebro. Este segrega la hormona oxitocina, que provoca la contracción de pequeñas fibras musculares que rodean el tejido glandular de las mamas y producen la salida de la leche. La hipófisis, otra glándula que se encuentra en nuestro cerebro, produce la hormona prolactina, responsable de la formación de la leche en los acinos mamarios. Esas son las características fundamentales en cuanto a esta etapa que nosotros hemos ido analizando, obviamente correlacionado a los temas que habíamos estado viendo en el nivel anterior y que obviamente son fundamentales dentro de este proceso. Recordemos que el embarazo es una etapa dentro desde el punto de vista de la biología, no solamente como una estructura de reproducción y de mantención de la especie, sino que genera determinados ámbitos de afectividad entre los diferentes seres, lo que entre el hombre y la mujer, y obviamente mediante los cuales obviamente se van a correlacionar. Esos son los temas fundamentales y que también vamos a reforzar en la siguiente etapa de nuestra clase. Vamos a ir viendo en la siguiente etapa de nuestra clase justamente algunos de los temas correspondientes a el embarazo y vamos a ver cuáles son las características fundamentales para que ustedes tengan un refuerzo en función del tema que nosotros hemos ido analizando y viendo en el transcurso de esta hora. Y vamos a ver el embarazo mes a mes, desarrollo del feto y cambios de la madre. Es importante observar. A lo largo de los 9 meses del embarazo, el bebé va formándose, desarrollándose y creciendo dentro del vientre materno hasta que llega el momento del nacimiento. Del mismo modo, el cuerpo de la mujer y los síntomas que sienten van cambiando a medida que avanzan las semanas del embarazo. Es habitual que se hable de embarazo por semanas, meses o trimestres. En el presente artículo que vamos a ver, que se va a resumir, obviamente vamos a ir tratando cada uno de estos espacios. Mes por mes vamos a ir viendo cuáles son las características de cada uno de estos meses. Por ejemplo, en el primer mes del embarazo, si se mantienen varias relaciones sexuales durante los días fértiles de la mujer para buscar el embarazo, es habitual que no se conozca con exactitud cuándo ha ocurrido la concepción y el inicio exacto del embarazo. Sin embargo, es más fácil que la mujer sepa cuándo le bajó la última regla por última vez. Eso es un tema en cuanto a la determinación, poder eh, determinar cómo identificar si se encuentra embarazada. La segunda semana da paso a la selección y dominación folicular, donde un conjunto de folículos ha comenzado a crecer en el ovario, pero finalmente solo uno será el seleccionado. Más tarde, en una tercera semana, el óvulo sale del folículo ovárico que lo contenía, el folículo dominante. Esto es lo que conocemos como ovulación. El óvulo es recogido por las trompas de falopio, donde será fecundado por un espermatozoide y comenzará su desarrollo. Vamos a ver ahora ya con el nombre de cigoto, que es una célula, y posteriormente como embrión. Eso dentro de estas etapas. El embrión proseguirá su camino hacia el útero, donde implantará aproximadamente unos 7 a 9 días después de la ovulación. En este momento el embrión tiene entre 6 y 8 días de desarrollo. Empieza así la liberación de hormonas HCG, que es la hormona esta hormona detecta los test del embarazo. A través de esta hormona justamente es obviamente lo que se puede determinar a través de las famosas pruebas que se realizan y obviamente que determinan que una persona se encuentra embarazada. Es posible que debido al aumento de la hormona HCG, la hormona del embarazo, la mujer empiece a notar algunos síntomas en este primer mes, pero de forma muy suave, muy leve. No será hasta la ausencia de la menstruación cuando verdaderamente sospeche del proceso de embarazo. En el segundo mes de embarazo,
Tras la implantación se producirá la gastrulación, mediante la cual las células del disco embrionario darán lugar a tres capas diferentes, como son el ectómetro, el desómetro y el endodermo. Estas tres capas embrionarias formarán todos los tejidos y órganos que estarán constituyendo al bebé. Posteriormente, en este segundo mes del embarazo, se origina el sistema nervioso central y el corazón primitivo del bebé. También empieza a formarse el intestino, los ojos, las orejas, las piernas y brazos y en definitiva la mayoría de los órganos primitivos del bebé. Es un mes de mucha evolución en el que el corazón primitivo incluso comienza a dar sus primeros latidos. Por otro lado, los cambios en la madre todavía no son notables externamente. La barriga todavía no se nota, aunque es posible que la mujer empiece a sentir ya algunos síntomas como náuseas, vómitos, cansancio o sensibilidad mamaria. También puede ocurrir que la gestación avance sin demasiados síntomas, pero que ello no es indicativo de complicación. Simplemente significa que hay mujeres que padecen los síntomas de forma más suave o más leve. Hay muchas ocasiones que las mujeres no tienen ningún tipo de reacciones, tales como mareos, vómitos, náuseas y todas esas cosas, y obviamente les llevan de una mejor forma el embarazo. En el tercer mes del embarazo, a partir de este mes, finaliza el periodo embrionario y comienza el periodo fetal, por lo cual el embrión pasa a denominarse feto. En el tercer mes del embarazo, el futuro bebé forma todos sus órganos, aunque el momento no están desarrollados del todo. Falta que maduren y acaben de evolucionar correctamente. A lo largo de estas 4 semanas, el feto crece entre 7 centímetros y llega a pesar de unos 8 a 14 gramos aproximadamente y empieza a tener un peso bastante determinante. En cuanto a la embarazada, es habitual que ya empiece a coger peso y que la barriga comience a aumentar su tamaño. Además, al finalizar este mes es habitual que comiencen a reducirse los molestos síntomas causados por la hormona HCG, como las náuseas. El motivo es que la concentración de esta hormona alcanza un pico en la semana 12, pero luego comienza a descender paulatinamente. Eso en cuanto a ya sabemos cuál es la glándula responsable en función de estos malestares del embarazo, que es la hormona HCG. En el cuarto mes del embarazo, en este cuarto mes de gestación, el feto se cubre de lagunos, un vello muy fino que cubre su piel y que actúa como conservador del calor corporal. Los ojos son particularmente grandes, aún los mantiene cerrados y están muy separados entre sí. Sin embargo, la forma de la cara ya está definida y se puede distinguir perfectamente el cuello que separa la cabeza del resto del cuerpo. Esto obviamente podemos observar ya en la cuarta etapa. El intestino fetal comienza a acumular una sustancia espesa denominada meconio, que constituye las primeras heces del bebé que expulsará tras el nacimiento. Además, en la semana 16 del embarazo aparecen los pliegues epidérmicos en la palma de las manos y en los dedos del bebé, lo que será sus huellas dactilares. Esto en cuanto a esta determinación. En esta etapa, el tamaño del feto cuando finaliza el cuarto mes de gestación puede ser de entre 18 centímetros y su peso será de 100 gramos. En el quinto mes del embarazo, uno de los primeros cambios en este periodo de gestación es la aparición del Benix caseosa, una sustancia grasa y blanquecina que protege la piel del bebé, lo cubre. Por otro lado, el feto comienza a percibir sonidos como la voz materna, por lo que puede ser intensamente estimulante la capacidad. Además, las cuatro cavidades cardíacas, dos aurículas y dos ventrículos se delimitan en este mes y el corazón fetal ya late con fuerza, ya tiene toda esa estructura formada de su corazón. Al finalizar el quinto mes de gestación, el bebé puede llegar a pesar, a medir pues 25 centímetros de longitud y a pesar aproximadamente 300 gramos de peso.
Es posible que la embarazada note que cuando se tumba, el feto se mueve mucho más y con más, más energía. Esto se debe que el bebé se encaja mejor en la pelvis materna cuando la mujer está de pie. Por esta razón, sus movimientos pueden disminuir considerablemente, mientras que aumenta cuando la embarazada está en posición horizontal o tumbada o acostada. Puede que el ombligo de la mujer se aplane y empiece a salirse hacia afuera. Si es el caso, volverá a su aspecto habitual después de dar a luz. La embarazada ya no tiene náuseas ni vómitos, aunque puede que tenga otro tipo de malestares, tales como ardores de estómago y dolores de espalda, justamente por el peso que está acumulado hacia adelante. En el sexto mes del embarazo, la evolución del bebé pasa a medir de 25 centímetros a 35 centímetros aproximadamente y de pesar cerca de 300 gramos a pesar 750 gramos. Al conocer los sonidos claramente responde perfectamente a los estímulos, como por ejemplo la música. De este modo se puede comprobar que cómo el feto se mueve cuando escucha música, por ejemplo, como respuestas al estímulo sonoro que el feto percibe. En cuanto al pelo del futuro bebé, ya se han formado las cejas y el cabello y las pestañas. Su piel comienza a volverse más opaca, cogiendo consistencia. El bebé puede abrir y cerrar los ojos, además de hacer gestos como sacar la lengua. Las proporciones de su cuerpecito empiezan a igualarse en relación a su cabeza, cada vez está mejor formado y se parece más a un futuro recién nacido. En cuanto al séptimo mes de embarazo, empieza el último trimestre del embarazo y el desarrollo fetal es ya avanzado. Por ello es normal que la mujer sienta mayor cansancio y pesadez. Además, la embarazada le costará más dormir, hacer ciertos movimientos como atarse los cordones o agacharse a coger cosas del suelo. Adicionalmente, es posible que haya más hinchazón en los pies y también en los tobillos, justamente por el peso. En este periodo la gestación el esqueleto fetal se hace más consistente, la grasa ya empieza a acumularse debajo de la piel del bebé, lo que le permite controlar la temperatura tras el nacimiento. En este mes la longitud del feto alcanza 40 centímetros aproximadamente y puede llegar a pesar 1.100 gramos. En el octavo mes del embarazo, el bebé comienza a perder el laguno que cubría el cuerpo y sigue aumentando de peso y tamaño, por lo que se siguen limitando sus movimientos y al mismo tiempo no deja de presionar cada vez más la vejiga materna. A lo largo de este mes, el bebé alcanza cerca del 50% de peso total que tendrá el momento de nacer. Además, seguramente en este mes de embarazo, los movimientos del bebé ya sean visibles por fuera del abdomen materno, lo que será realmente especial. Y obviamente pasamos al noveno mes del embarazo, que es el final del embarazo. Al final del noveno mes del embarazo, el feto puede medir cerca de 50 centímetros y su peso será de unos 200, perdón, de 2.500 gramos de media. Durante este periodo, el bebé encaja su cabeza en la pelvis materna, preparándose para el proceso del parto. La piel del bebé ya no está arrugada y es más suave debido a la grasa que se ha ido acumulando debajo de ella y a la desaparición casi completa del laguno. El color de la piel ya es tan rojo, si no es tan rojo, sino que empieza a enrojecerse y se asemeja más al color definitivo que tendrá el momento del parto. Como hemos comentado, desde hace ya algunas semanas los movimientos del bebé son menores debido a su aumento de tamaño y también de peso, pero esto no significa que la embarazada no sienta la presencia de su futuro hijo. De hecho, no debe pasar ni un solo día en que no sienta al bebé. No obstante, es habitual que ahora los movimientos se sientan más bruscos, como si fuesen patadas, ya que el bebé tiene muy poco espacio para moverse. Esas son las características que nosotros hemos ido observando desde el primero hasta el noveno mes de embarazo. Esos son los temas que nosotros hemos ido tratando dentro de este tema, obviamente que viene correlacionado del nivel anterior en relación a la reproducción y también a este gran proceso del embarazo y por último el parto, este gran momento que obviamente nos permite traer una nueva vida al mundo.
Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes este primer tema y esta primera semana de actividades. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las próximas clases que ya iremos desarrollando con cada uno de los temas también que se encuentran ya planificados. Señores y señores, una feliz noche, que descansen. Nos vemos la próxima clase. Gracias, dicen. Gracias, Licen.